Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Estoy seguro que muchos de vosotros jugasteis de pequeños a videojuegos. Estoy seguro también que muchos de vosotros, ya no tan pequeños, seguís jugando a videojuegos, porque esa idea que se tenía antiguamente de que los videojuegos solo eran cosa de niños, pues afortunadamente ya también hace tiempo que la hemos desterrado, y los videojuegos a día de hoy no tienen edad. Hoy vamos a hablar de un buen puñado de videojuegos, pero que por supuesto están relacionados con los géneros que a nosotros tanto nos gustan, en concreto con uno de ellos. Hoy vamos a hablar de videojuegos de terror. Y para hablar de videojuegos de terror, qué mejor que invitar a Jesús Relinque, gaditano, cadista, ingeniero informático y escritor, que además entre sus obras tiene un buen puñado ya también dedicadas a los videojuegos. Hablaremos un poco de ellas también. Jesús está aquí, ya estuvo en Windhumanoz Podcast hablando de Becker, de sus rimas, de sus leyendas, y ha aceptado nuestra invitación pues para hablar de este tema con el que cerramos los monográficos de esta temporada. Jesús, bienvenido de nuevo en Windhumanoz Podcast. Gracias por aceptar nuestra invitación y esta es tu casa, como ya lo sabes. Bueno, Ismael, gracias a ti, al equipo del programa, por invitarme de nuevo. Un placer, sobre todo si es de un tema que me mola, ¿no? O, bueno, no es un tema, son varios temas que se entrecruzan, sí, y que tienen puntos en común, ¿no? Una especie de encrucijada. Y que vamos a descubrir, para el que no lo sepa, que el videojuego y el terror, bueno, pues tienen muchos puntos en común. Y antes de nada quiero comentar una cosa que tú has dicho antes, ¿no? Y me llama la atención, un poco reflexionando. Comentabas que los videojuegos no tienen edad. Eso es una noticia muy buena, ¿no? De que nos quitemos un poco ese complejo que ha tenido el mundillo del videojuego desde sus comienzos, ¿no? De que era un producto infantil, quizás un producto no maduro, y ahora mismo sabemos, ¿no? Que está muy lejos de eso, que es un medio para contar historias que muchas veces pues se equiparan o incluso superan, ¿no? A las de otros medios. Pero a lo que yo venía es a comentar que los videojuegos que hoy vamos a repasar sí que tienen edad. De hecho, lo suyo es que no los jueguen los chavales, ¿no? Más pequeños, ¿no? Bueno, en concreto los de terror, sí. Yo me refería a los videojuegos en general, porque es verdad que estaban mal en su momento. Es verdad que como que cuando algún adulto reconocía que jugaba videojuegos, estaba como... lo miraban raro. Y es verdad que ahora, afortunadamente, el concepto de videojuegos se ha ampliado mucho y ya pueden jugar cualquier edad, personas de cualquier edad. Evidentemente, muchos de los que vamos a citar hoy, quizás no todos, porque algunos son menos cruentos, menos fuertes, pero sí es verdad que la mayoría de los que vamos a citar hoy hay que tener ya un poquito de madurez, por lo menos, para afrontarlo. Bueno, Jesús, vamos a situarnos porque habrá quien piense que los videojuegos de terror a lo mejor no son cosa de hace muchos años, pero los primeros ya tienen bastantes décadas, ¿verdad? De hecho, a la hora de hacer... búsqueda, ¿no? De los primeros videojuegos que podríamos calificar de terror o que de alguna manera infunden algún tipo de sensación perturbadora en aquel que juega, nos hemos intentado ir lo más atrás posible en el tiempo, tanto que vamos a situar el primer punto de partida temporal en el año 72.
bueno, es que en el año 72 te diría que la palabra videojuego casi que no existía, ¿no? De hecho, vamos a comentar el título que abre fuego, por así decirlo, que responde al nombre de Killer Shark y que no es un videojuego, como digo, sino es una máquina recreativa electromecánica. Bueno, pues aquel que jugaba a esta máquina veía una sucesión de imágenes, en plan, bueno, pues representando el fondo del océano, y había un tiburón, un enorme tiburón, que se movía de un lado a otro y bueno, que de alguna manera podía arrebatarnos la vida, ¿no? Hablando en términos de videojuego, con un mecanismo muy simple y muy ingenioso. Como decimos aquí, no había una pantalla, ¿no? Una sucesión de imágenes, sino que todo formaba parte de un mecanismo, bueno, en el que había una cinta de imágenes que pasaban a gran velocidad con un foco iluminando esas imágenes y que daba, al fin y al cabo, la sensación de película animada, podríamos decir, ¿no? Algo, bueno, que hoy día parece prehistórico, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero, oye, esta máquina pues tenía su cosita, ¿no? Incluso tenía una especie de periférico, un arpón de plástico que empuñaba el jugador para enfrentarse al enemigo y que llamó la atención de propios extraños, de todo aquel que lo jugó, de aquel que veía a la gente jugar, incluso de un tal Steven Spielberg, que lo introdujo a modo de, podríamos decir, huevo de Pascua, quizás, ¿no? En su película Tiburón, como es lógico. Pues nada, la próxima vez que nuestros oyentes vean Tiburón, que estén pendientes porque está esa sorpresa que nos cita Jesús, que la verdad que hablando de Killer Shark y Steven Spielberg, como no, acordarnos de esa maravillosa película. Bueno, pasamos, si te parece, damos un pequeño salto en el tiempo y nos vamos con otro videojuego que además creo que salió para Sinclair ZX81, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿eso qué es, no? ¿Eso qué es? Claro, nosotros lo sabemos porque ya tenemos una edad, pero habrá mucha gente que no sepa a qué nos estamos refiriendo. Incluso sabiendo, o sea, incluso teniendo una edad como tú y yo, Ismael, la verdad es que una máquina remota, diríamos, ¿no? Sí, Porque sí. es que estamos hablando del antecesor del Spectrum. El Spectrum sí tuvo, como es lógico, popularidad. Hasta hoy día llega su memoria, ¿no? Porque forma parte de la cultura pop, pero ZX81 al final no era más que una calculadora potenciada, ¿no? Que se podía conectar a la tele con gráficos en blanco y negro, una resolución de pantalla terrible, píxeles como puños, no tenía sonido y nada, pues resulta que unos tales Evans y Gray, desarrolladores británicos, se les ocurre que pueden aprovechar este precario hardware para dibujar una pesadilla en primera persona, ¿no? Un laberinto en el que cada partida, bueno, pues se genera de forma aleatoria, lo cual era un punto a favor, ¿no? Y un minotauro, podríamos decir que en verdad no es un minotauro, sino que es un tiranosaurio, muy simpaticote. Si buscáis pantallas, vídeos en YouTube de cómo era este juego, veréis bueno, que este muñeco, repetimos, ¿no? Para los medios de la época, pues eso es lo que había, ¿no? Te perseguía por este escenario, una especie de, para que el oyente se sitúe, una especie de precursor de Doom, de juego en primera persona, como digo, muy, muy precario. Y bueno, pues teníamos que escapar de este tiranosaurio que de vez en cuando se acercaba. Había un mensaje, ¿no? Que salía en pantalla que decía, corre, Rex, que era como se llamaba el bichito. Rex está muy cerca, Rex te persigue. Y bueno, pues, a ver, yo describiéndolo, escuchándome a mí mismo, me parece casi ridículo, ¿no? Este juego, tanto por su tecnología, entre comillas, como por su concepto. Pero yo creo que esto es la primera piedra, absolutamente, ¿no? Del concepto que más adelante entraremos en él con mayor profundidad, del survival horror, que, bueno, que si decimos Resident Evil, Alone in the Dark o Silent Hill, que son los máximos, las puntas de espada, ¿no? Del género, pues todo el mundo sabrá de lo que hablo. Pero para todo hay un comienzo, ¿no? Y este 3D Monster Maze, pues lo fue, de alguna manera. De hecho, antes de continuar, yo recomendaría a nuestros oyentes
que estos videojuegos que vamos a citar, hay imágenes por todas partes en internet que se pueden ver y es posible que si al mismo tiempo que nos escuchan buscan estas imágenes se van a hacer una idea más clara de lo que era, de las limitaciones que había en aquella época, porque estamos hablando de 1981 y bueno, van a verlo más claro. Y también creo que es una buena idea, aparte de eso, tener claras dos cosas. Primero, nos vamos a dejar muchos títulos en el tintero. Eso, Jesús, yo creo que hay que advertirlo desde ya porque es imposible. Tendríamos que estar aquí una semana hablando, como mínimo, para poder abarcar todo lo que hay, ¿no? Sí, tendremos de hecho el buzón abierto, ¿no? Para recibir mensajes en plan, ¿cómo es posible que os hayáis dejado este juego, ¿no? ¿Cómo no podéis hablar? Pues sí, seguramente ocurrirá, ¿no? Pero claro, tampoco queríamos aburrir al personal, ¿no? Aquí estando Claro. 5 horas seguidas y, en fin, es una selección, no deja de ser eso. Y en segundo lugar, también yo creo que es importante que, como decía antes, nos pongamos en las limitaciones que había en aquella época, porque vamos a citar de qué año es cada videojuego y que hay que ponerse en la situación de que un videojuego que a lo mejor ahora puede incluso llegar a provocar hilaridad, risa o puedes decir cómo podía dar miedo. Había que tener en cuenta que todo lo que hemos visto después no existía. En ese momento no había nada y que a ti te plantaran un videojuego, aunque fuera muy básico, en primera persona de terror, yo entiendo que en aquella época era algo novedoso y que podía dar miedo, evidentemente. Bueno, y además que también nuestro objetivo, más allá de dar datos, ¿no? Que los estamos dando, evidentemente, curiosidades y demás relacionadas con cada juego, también queremos basarnos un poco en sensaciones, ¿no? Sensaciones ubicadas en la época, deudoras de cada juego, claro. Pues un año después, 1982, nos vamos a un título muy explícito de Atari 2600, Haunted House, Casa Encantada. Jesús, ¿de qué iba este juego? Bueno, su título ya declara sus intenciones, ¿no? Podríamos decir eso, la primera casa encantada, primera casa embrujada del videojuego. En esta ocasión, corriendo en el raquítico hardware de Atari 2600, una consola que muchos tuvimos, seguramente en gran medida pirateada, porque nos llegaba de aquellos bazares de Ceuta, ¿no? Fíjate, esto es hace un montón de tiempo, ¿no? Pero en aquella época se estilaba, ¿no? Una de las primeras consolas con cartucho y tal. Y bueno, pues un juego basado una vez más, en exploración de laberintos, que era también lo que se estilaba también por la época, una vieja casa a oscuras, muchas puertas que interconectan habitaciones, pasillos infestados de criaturas fantasmagóricas y una vez más tenemos que luchar por nuestra supervivencia, ¿no? Lo que pasa es que el avatar que manejamos, pues, bueno, era un personaje dos ojos, básicamente, ¿vale? Como si fuera una especie de fantasma translúcido y los monstruos eran de aquella manera. Si el de antes daba risa, pues este no te digo nada, ¿no? Bueno, son cosas, pero está muy bien que las citemos porque en este caso sería la primera casa embrujada del videojuego, 1982, y un año después, Wizard Video nos traería bueno, en 1983 aparecerían las dos primeras adaptaciones de película de terror a videojuegos. Dinos cuáles fueron. Bueno, pues si ambos títulos, ambas adaptaciones son de 1983. Aquellos oyentes versados en materia, ¿no? de películas de terror quizás puedan acertarlas, ¿no? sin necesidad de nosotros decirlo. La primera fue La Matanza de Texas, juego inspirado en la película de culto de Tobe Hooper. Una vez más, para Atari 2600, está claro que era la consola estrella del momento. Fíjate, en el año en el que se certificó un poco la primera muerte del videojuego, al menos en Norteamérica, ¿no? Aquel crash, ¿no? que se dijo que fue
que fue un poco, bueno, cuando la burbuja se explotó y parecía que ya nunca más se iba a hacer videojuegos. Fíjate dónde estamos a día de hoy, ¿no? Claro. Ya a los Pero videojuegos los han matado varias veces. sí, 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 totalmente. Y bueno, y de matanza aquí había tela, ¿no? En este juego, ¿no? Un juego terrorífico en muchos sentidos, porque el juego era malo a rabiar, Muy malo. Muy, muy muy malo. malo, pero claro, aquí tenemos un hito, ¿no? Ya no solo la adaptación a videojuego de una película, sino que el protagonista es, no podía ser de otra manera, ¿no? Leatherface, el malo por antonomasia de la película, un tío muy alto, muy corpulento, desgarbado, esa máscara deforme de cuero que le cubre el rostro, esa sierra mecánica entre sus manos. Y nada, eso es lo que encarnaba el jugador, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros éramos los malos. Esto, bueno, hoy día a lo mejor puede parecer una tontería. En el año 83, que alguien pusiera en nuestras manos la responsabilidad de masacrar a gente inocente en un videojuego, no era cualquier cosa, ¿no? Y aquí estamos en ese punto, ¿no? Por mucho que fuera un juego aburrido, repetitivo y tal, nosotros encarnamos al tío que se cargaba a la gente. Y posiblemente sería, si no la primera, una de las primeras, ¿no? En la que el jugador encarnaba al villano, ¿no? Pues seguro, es verdad que en el mundo del videojuego la experiencia me ha enseñado de que cuidado con decir, este fue el primero, no sé qué, que del tirón te viene alguien y te dice, pues no, pues hubo uno anterior. Pero desde luego estuvo ahí en los primeros segurísimo. Bueno, y la segunda adaptación, también de 1983 y también de Wizard Video, es otro clásico del cine de terror. Halloween de John Carpenter, que creo recordar que era del 78, y la adaptación al videojuego del 83. Cuéntanos. Bueno, pues otro, como tú has dicho, otro clásico, otro malo, icónico, ¿no? Del cine de terror, Michael Myers. Bueno, pues aquí en este caso somos los buenos, ¿no? Los inocentes, los que manejamos a una niñera en una casa también laberíntica, donde estamos todo el rato, pues, corriendo de un lado para otro, huyendo del asesino, que evidentemente diremos que es Michael Myers. Cuando lo veáis en un vídeo en YouTube veréis que, por decir algo, ¿no? Porque la Claro. verdad es que no se parecen nada a la ¿No? imagen que tenemos. Y la niñera no creo que se parezca tampoco a Jamie Lee Curtis, ¿no? Diría yo que no, diría yo que no. Hay que, a ver, lo bueno y lo malo de estos juegos, de esta época que estamos tocando ahora mismo, es que la imaginación era absolutamente necesaria. El jugador tenía que poner de su parte, ¿no? Claro, Para adentrarse en el juego. Bueno, ahí quedó. porque hoy, desde luego, claro, lo comparamos con los videojuegos de hoy, hiperrealistas, que ves algunas imágenes y son brutales, claro, pero es que estamos hablando de 1983. Demasiado. Y de eso también hablaremos probablemente a lo largo de este ratito. Y es que hubo máquinas, como tú decías antes, que eran una calculadora potencial, poco más, o máquinas muy, 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 muy limitadas, pero que los programadores de aquella época las exprimieron al máximo. Es que hay videojuegos que parece increíble que de esos bits, de esa poquísima capacidad que tenían aquellas máquinas, salieran algunas auténticas obras de arte de los videojuegos, ¿verdad? Sí, sí, ahí, bueno, pues era un arte, ¿no? El aprovechar hasta el último resquicio de la memoria disponible para los desarrolladores. Que claro, que ahora tenemos el móvil en la mano y ese móvil es 1 millón de veces más potente que las máquinas de las que estamos hablando, ¿no? Es curioso. Comentar antes que nos pasemos al siguiente, que este Halloween también tenía un punto muy llamativo, ¿no? Tenía gore dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo pixelado con el que se utilizaba, ¿no? La técnica de estos gráficos, pero oye, si el asesino en cuestión del juego nos alcanzaba, perdíamos una vida y el cuerpo de la niñera pues empezaba a correr unos cuantos metros, pero sin cabeza, ¿no? Le había arrancado la cabeza con el cuchillo y aparecía como sangre emanando del cuello de la víctima. Hay que recordar que en esa época todavía no había un mecanismo, digamos,
de calificación de edades, diríamos así, ¿no? No había mucha censura, de hecho no había ninguna, ¿no? Y claro, pues uno podía llegar a las tiendas de videojuegos, un niño, y comprar este juego porque, claro, no había ese mecanismo de seguridad. Entonces, bueno, pues se liaba parda muchas veces, no solo en términos de gore o violencia, como en este caso, sino también en términos de sexo explícito. Claro, sí, sí. De hecho, ocurría, claro, en aquella época. Algunos, de todas formas, cuando a lo mejor los padres iban a comprar los videojuegos a los niños, algunas carátulas eran bastante explícitas, sí, pero había otras que engañaban y que cuando empezabas a jugar te encontrabas Sí, sorpresas dentro, ¿verdad? sí, 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 totalmente. Pero bueno, también formaba parte un poco de lo que era esa época, ¿no? Ese descubrir un universo totalmente nuevo en el sentido bueno, del videojuego, sobre todo a la hora de llevárnoslo a nuestra casa, ¿no? Por primera vez teníamos un ordenador o una consola y descubríamos puertas que había algunas que abrías y te encontrabas cosas que tú no esperabas, ¿no? Y eso ocurría en múltiples ocasiones. Bueno, Jesús, la siguiente historia, además de ser muy curiosa, ahora la vas a contar, está incluida en tu libro Expediente V. Y quiero que nos la cuentes porque la verdad es que yo la conozco porque tuve además de que he leído el libro, tuve la suerte de presentarlo en Sevilla contigo y contaste la historia. Pero quiero que nos la cuentes. Háblanos de Polybius. Bueno, Polybius, digamos, nos situamos a principios de los 80, digamos, en los salones recreativos de Oregón, en Portland, tierras norteamericanas. Pensemos que un día, pues, vamos a uno de esos salones recreativos y nos encontramos una nueva máquina que nadie sabe de dónde viene, nadie sabe cómo se juega y que cuando nos acercamos a ella, atraídos por algún tipo de influjo extraño, ¿no? Un canto de sirena, pues nos encontramos un título que reza Polybius, como tú has comentado, y hay un nombre de la compañía que lo hizo, que se llama Sinneslotchen, que si lo traducimos del alemán sería algo así como pérdida de los sentidos. Ya eso te mosquea un poco, ¿no? Y bueno, pues estamos ante un matamarcianos, que es cierto que también era deudor de esa época, se estilaba mucho esos Space Invaders, esos Galaxian, juegos bueno, que fantaseaban con una invasión alienígena y que nosotros pilotábamos una nave espacial y bueno, pues destruíamos, ¿no? A esos marcianos. Pero en este caso tenía una perspectiva muy curiosa, ¿no? Era como si la nave girara en torno al centro de la pantalla en forma de círculos y que de repente, bueno, pues se produjeran efectos bastante extraños, ¿no? Como una especie de destellos de luz bueno, que parecían tener algo misterioso, ¿no? Algo más allá de lo normal. Bueno, pues cuando acabamos de jugar a esta máquina, finalizaba la jornada y había uno o varios hombres de negro, ataviados con su traje, su corbata y su gafas de sol, que se acercaban a la máquina y, bueno, pues operaban con ella y sacaban algún tipo de información. Y resulta que había algún momento en el que alguien que jugaba esa máquina pues reaccionaba de forma errónea, ¿no? De forma anormal. A lo mejor bueno, pues experimentaba algún tipo de miedo o incluso alguno pues llegaba a caer al suelo, ¿no? Después de jugar. Si investigamos un poco más, pues la leyenda nos cuenta que Polybius te permitía manejar una serie de efectos en el jugador, como terrores nocturnos, como pesadillas, epilepsia, amnesia o incluso pues, una repetición de mensajes explícitos que llegaban al jugador a través de su subconsciente. De ahí esos destellos de luz que hemos comentado antes, ¿no? Y que de alguna manera pues traspasaba barreras y se quedaba, digamos, impreso en el jugador. En fin, todo esto forma parte de, yo diría que la leyenda urbana más popular relacionada con el videojuego, aquella que ha trascendido hasta tal punto de que hoy día seguimos hablando de Polybius
de que ha salido en series tan populares como Los Simpsons o incluso la propia Loki, ¿no? De hace un par de años en Marvel, o que se la haya, bueno, pues dedicado un episodio de una serie como Dimension 404, que es una serie de terror y tal, y que también aparece esta máquina ahí, ¿no? Bueno, yo cuando investigué esta historia en el libro, en Expediente V, pues intenté indagar de dónde Claro, demonios el salía esta origen. historia, claro. Sí, sí, sí. Porque todo el mundo la has escuchado tú, Ismael, la ha escuchado cualquier persona, Sí, pero sí, sí. ¿quién se lo inventó? ¿No? Porque estamos prácticamente seguros de que esto no existe, ¿no? De que es una leyenda muy bien montada, ¿no? Con su trasfondo y tal, emparentada seguramente con aquella maquinaria de control mental que la CIA, el MK Ultra y tal, ¿no? Por la época, pues desplegaba, ¿no? Como digo, muy deudora de la época. Y bueno, pues en el libro intento indagar, ¿no? De dónde viene y el que quiera saber más Ahí información tiene, respecto, ahí eso es, está. ahí tiene una posible explicación al origen de todo esto, que el juego en sí no era de terror, porque era de matamarciano, pero sí que la historia que lo acompaña sí que es de terror, como habéis podido comprobar. Bueno, vamos a pegar otro pequeño saltito a 1984 y a un juego que creo que tiene que te trae bastantes recuerdos a ti, personalmente, y que he de reconocer que a mí también porque lo jugué en su momento, en mi vetusto Spectrum 128K de cinta, y la verdad es que le guardo muy buenos recuerdos de este videojuego. Estamos hablando de Night Lord. Bueno, Night Lord, la leyenda del hombre lobo, Del ¿no? hombre lobo, Ese efectivamente. aventurero que se adentra en un castillo porque ¿no? Resulta que ha caído sobre él una maldición que cuando cae la noche pues se transforma en hombre lobo y en el interior del castillo, en algún recóndito lugar, pues existe un caldero acompañado de su brujo correspondiente, ¿no? Si no, ¿para qué va a haber un Claro. caldero? Si no hay nadie dándole vuelta, ¿no? Al puchero ahí, ¿no? Y bueno, pues si llega a ese lugar del castillo pues, y recoge ciertos ingredientes, pues puede revertir esa maldición, ¿no? Esa era un poco la trama de Night Lord, un juego que para la época técnicamente era un paso adelante, absolutamente, ¿no? Porque era una representación tridimensional, ¿no? Tú recuerdas, ¿no, Ismael? Sí, recuerdo también el Batman de Ocean, el Ujú. Gunfight. Bueno, había bastantes videojuegos que en esos años salieron con esa perspectiva. Que no sé si era, tenía un nombre esa perspectiva, ¿no? No recuerdo. Filmation se llamaba. Eso, algo así. Sí, pues, perspectiva isométrica o algo así, creo que leí una Sí. vez. Bueno, y había varios, y es cierto que la jugabilidad y la historia. Bueno, cuenta, porque es que me interesa mucho que cuentes tu historia con este videojuego, porque creo recordar que tienes alguna historia curiosa con él, ¿verdad? Así es, porque, claro, hemos descrito de qué iba el juego, pero claro, para que nos dé susto, de alguna manera, pues quizás tengamos que explicar, como tú dices, esta historia que me ocurrió a mí, supongo que le ocurrió a más gente. A ver, nosotros manejamos al explorador con su sombrerito y tal, ahí muy bien puesto, tipo Indiana Jones. Vamos recorriendo habitaciones en el castillo, interactuamos con objetos, con criaturas que nos ayudan, otras que nos quitan una vida y tal. Y hay una escena, una habitación concreto en el que tú te subes, digamos, en una plataforma de piedra y esa plataforma es movida por una esfera, que la esfera la podemos controlar nosotros, ¿no? Si manejamos el cursor, la flecha, pues podemos ir diciéndole que vaya a derecha, a la izquierda, para adelante, para atrás y tal. Y es muy curioso, ¿no? Pero cuando cae la noche, como hemos dicho, el explorador se transforma en lobo. Y cuando eso pasa, los programadores de Nightlord hicieron que el entorno reaccionara de forma hostil contra ti. Yo no lo sabía, claro, eso no te lo avisan en el manual, es algo que tú descubres. Entonces, claro, yo estaba en la piedra ahí tan feliz, surcando, digamos, en las habitaciones del castillo y de repente cuando soy lobo
la esfera que me está desplazando se vuelve contra mí. Entonces se revela, se aparta, digamos, de la piedra y sube a la piedra y te quita una vida. Y yo no me lo esperaba y digo, hostia, ¿qué ha pasado? Tenemos que situarnos también con 8 o 9 años jugando Claro. a esto. A lo mejor por la noche, ahí en una noche tormentosa aquí en Cádiz, pues yo pegué un bote en la silla increíble, Ismael. Vamos, y ya desde entonces para mí fue uno de los juegos que más terror me han infundido a lo largo de la historia. Yo disfruté mucho con ese juego. Y bueno, hay que decir también que no sé si todos, pero muchos de la inmensa mayoría de los que estamos citando, a día de hoy se pueden jugar, ¿verdad, Jesús? Con emuladores y demás, ¿no? Sí, yo creo que los emuladores son magia pura, ¿no? Sí. Es una forma de retrotraernos a épocas pasadas a través del videojuego de una forma sencilla, ¿no? Porque, bueno, yo por ejemplo soy coleccionista, tengo varias consolas, ordenadores antiguos, muchos de ellos funcionan, pero es complicado, ¿no? Recurrir a ese método para jugar a videojuegos antiguos. Los Claro. emuladores nos permiten en nuestro PC actual, en nuestro Mac, pues simular, ¿no? Lo que eran esas máquinas y esos juegos por ejemplo, este título para mí es totalmente recomendable, obligatorio diría yo, ¿no? De Sí, probar sí, al sí. menos una vez en la vida. Ujú. Pues quien esté interesado en alguno de los juegos que estamos citando y que evidentemente por haber pasado 30 y tantos años son difíciles de, como tú dices, en tu caso eres coleccionista, tienes máquinas de aquella época que incluso funcionan, pero no todo el mundo lo tiene. Pero así que los emuladores son una muy buena opción para poder recuperar estos videojuegos y poder jugarlos como entonces. Nos vamos a ir a... Bueno, ya nos vamos a los años 90 y nos vamos a ir a auténticos clásicos que ya se van acercando un poquito más a al siglo XXI por lo menos, y habrá más gente que los conozca porque además han hecho más versiones, han hecho secuelas, precuelas y bueno, todo lo que conllevan esos clásicos. Vamos a hablar de Alone in the Dark, 1993 de Infogrames. Bueno, palabras mayores, ¿no? Aquí ya sí estamos hablando de un salto muy grande en el camino de los videojuegos de terror. Y esta historia comienza con un diseñador de videojuegos, en este caso francés, Frédéric Reynal, que tenía un proyecto de una vez por todas, pues infundir pánico en aquel que jugara a su juego. Y para ello, bueno, pues una vez más aquí tenemos que sacar a la palestra las películas de terror. Está claro que durante todo este camino nos van a acompañar porque, bueno, cine y videojuegos siempre han ido un poco de la mano, ¿no? Aunque pueda parecer que no, y desde sus comienzos, ¿no? Desde sus orígenes. Total, que Reynolds se fija para su proyecto en cosas como El Amanecer de los Muertos, de George Romero, o en el gran Dario Argento, ese estilo giallo, ¿no? Con películas como Suspiria o Tenebrae. Pero claro, eso es la idea primera que tiene, ¿no? Para su juego. Pero al final, bueno, la cosa cambia bastante, ¿no? De lo que hemos comentado va a pasar a algo totalmente distinto, ¿no? Porque, bueno, el francés de alguna manera estaba obsesionado con el tema de los muertos vivientes, ¿no? De que hubiera, bueno, hordas completas que pudieran asustar al jugador y tal. También estaba obsesionado con el tema de las técnicas narrativas de las películas, del cine. Bueno, pues las tres dimensiones, fondos que cambiaran de alguna manera, enfoques. No siempre estamos acostumbrados hasta el momento, siempre de ver la misma perspectiva de cámara. Y Reynald quería que no, que eso cambiara, ¿no? Que conforme avanzaba el jugador, pues fuera cambiando esa perspectiva, ese enfoque para darle su toque cinematográfico. Pero claro, ¿qué pasa? Que a principios de los 90, aunque ya se ha pegado un salto tecnológico, teníamos ordenadores potentes como el Amiga, teníamos consolas como Mega Drive o Super Nintendo, de ahí a recrear, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, ¿no? De George Romero, el centro comercial, un montón de zombies a la vez, pues era bastante difícil, ¿no? Así que la cosa cambió a algo más recogidito, vamos a decirlo así, ¿no? Una mansión.
Mucho más fácil, bueno, pues pintar en pantalla lo que ocurre en una habitación cerrada, ¿no? Y estrecha, angosta, que en un centro comercial amplio y tal. Y de aquí surge lo que es la mansión del Zeto, que le sonará a aquellos que hayan jugado a Alone in the Dark, ¿no? Porque allí se desarrolla todo el meollo de la trama del juego, a lo que se suman elementos, vamos a decir, de horror cósmico, ¿no? Es la primera vez que vamos a nombrar a Lovecraft en el programa, no Que será, no será la última. no será, seguro, seguro. Así que bueno, pues la mezcla prometía, ¿no? Zombies, una casa supuestamente encantada y tal, cosas, bueno, prestadas, ¿no? Del señor Lovecraft. Y nada, pues lo que quedaba era tejer la trama, ¿no? Y en la trama había dos protagonistas. Por un lado estaba Edward Carmy, un detective privado contratado para recuperar un objeto extraño que está en algún lugar de la mansión. Y por otro lado estaba la protagonista femenina, Emily Harwood, que era la sobrina del que era el dueño de la mansión, ¿no? Resulta que el dueño de la mansión ha sido hallado muerto en inexplicables circunstancias y su sobrina quiere resolver ese enigma, ¿no? Del tirón, nada más leer este principio de trama, por así decirlo, vamos a pensar en el señor Edgar Allan Poe, ¿no? En sus historias policíacas, porque tiene ese tufillo, Dupin, ¿no? Claro. Claro, sí, sí. totalmente, ¿no? Así que, bueno, pues el cóctel, la verdad es que suena muy bien, ¿no? Todos los elementos que hemos ido detallando durante esta intervención y salió bien, salió muy, muy bien. Y es curioso que, como bien has comentado, cómo cambió la idea de lo que iba a ser una matanza de zombies y punto, a algo mucho más de investigación, de una más aventura, más... La verdad es que es un juego que es otro, igual que el Nightlord, que merece mucho la pena quien no haya jugado nunca que lo juegue. Me ha recordado, aparte de lo que has citado de Poe, de Lovecraft, me ha recordado, no sé si has leído a un detective psíquico que se llama Flaxman Lowe, que publicó hace unos años, no recuerdo dónde se publicó, es de Kate Pritchard, y me ha recordado también la historia a esas aventuras de Flaxman Lowe, y es curioso cómo eso, ha pasado todo de matar zombies prácticamente sin ningún argumento más allá de que matar por matar, a esa trama con ese objeto extraño en la mansión que hay que investigar. Y bueno, a mí me parece que se enriqueció mucho el juego de esta forma. De hecho, yo creo que instaura un género, ¿no? Sí. Prácticamente Alone in the Dark es el padre de todo lo que vino después, de muchos juegos que vamos a citar más adelante y que bueno, que una vez más en Alone in the Dark, aquí yo creo que se sublima esa fórmula, ¿no? La fórmula del survival horror que comentamos en el juego del simpático dinosaurio, ¿no? Que nos perseguía. Bueno, pues aquí está otra vez ese factor en común que es, estamos en peligro, estamos indefensos, tenemos que sobrevivir, ¿no? El detective, ya sea, bueno, pues el Edward o la sobrina del dueño de la mansión, Emily, bueno, pues apenas tienen un puñado de balas para defenderse de los monstruos que van a salir, van a brotar de las paredes prácticamente en esta mansión, ¿no? Así que, bueno, yo creo que la mezcla survival horror, el asentamiento de unas bases de juego y Poe y Lovecraft, pues era un cóctel ganador absolutamente. Sí, lo fue, y como tú dices, ha servido de pistoletazo de salida para muchísimas cosas que vinieron después y que siguen viniendo, de hecho. Bueno, nos vamos a quedar en el mismo año, y este es un videojuego que te comenté que me gustaría citar porque, aparte de que vamos a volver a Lovecraft, es un videojuego que, repasando juegos de antaño a los que jugué hace ya muchos años, se me vino a la memoria Shadow of the Comet, también de Infogrames, también de 1993, y que es un videojuego que yo, la verdad, disfruté muchísimo, que empecé a jugarlo sin tener mucha perspectiva ni mucha esperanza de que me fuera a enganchar, y me enganchó muchísimo. Muchísimo. Cuéntanos, Jesús.
Bueno, pues en este caso, en Shadow of the Comet, manejamos a un reportero que acude al remoto pueblo costero de Innsmouth. No Ahí tiene, confundir. ahí ya tenemos una pista clara. Sí, 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 eso no confundir con Innsmouth. Hay una L o doble L ahí de por medio, Sí. pero bueno, entiendo que era para no pagar derechos de autor. Bueno, lo de los derechos ahora comentaremos también porque este juego tenía algunos detalles que se las Sí, sí, traía. sí. En fin, el cometa Halley, ¿no? Está por ahí de por medio, ¿no? Se supone que iba a Sí, pasar y puede que tuviera algún tipo de consecuencia. No vamos a contar mucho más de la historia, ¿no? Porque lo guay de este título no, es no, jugarlo. nos sitúa en 1910 cuando va a pasar el paso del cometa, cuando va a pasar el cometa Halley y eso es un reportero que acude a un pueblo costero y empiezan a pasar cosas raras. Él empieza a investigar y son 3 días los que faltan para que pase el cometa y durante esos 3 días empiezan a pasar cosas raras y el reportero básicamente lo que tiene que hacer es sobrevivir al mismo tiempo que investiga unas historias que han ocurrido allí en ese pueblo. Te decía que lo de los derechos que antes citaba, además lo recuerdo perfectamente porque me llamó mucho la atención en su momento que algunos de los personajes con los que interactúa el protagonista, cuando habla con ellos, aparece una cara en primer plano de ese personaje con el que está hablando. Y esas caras son copias, pero absolutamente descaradas, de personajes famosos como Sean Connery, como Jack Nicholson, el propio Lovecraft. Y me llamó mucho la atención porque eso no aparecía por ninguna parte. El tema de los derechos, tú sabes que, bueno, hay veces que antes tampoco era como ahora y es un juego que está muy bien, una aventura gráfica de esta de tipo con la forma de jugar que creo que es point and click, creo que se llama, tipo Monkey Island o Indiana Jones o Larry, estos videojuegos que también conocerán muchos de nuestros oyentes. Y la verdad es que la historia está muy bien y yo disfruté mucho y además he de reconocer que daba bastante miedo. Era un videojuego que la trama, la historia y las cosas que pasaban, inquietaban bastante, ¿eh? La verdad que sí. Y bueno, es la primera aventura que comentamos. No será la última tampoco, pero bueno, es un género que nos ha dado muchas alegrías a los jugadores de videojuegos. No solo en términos de entretenimiento, sino a la hora de disfrutar de historias bien elaboradas, de personajes inolvidables. Bueno, si hablamos de Guybrush Threepwood, fíjate, ¿no? En Claro, Monkey Island, que lo has comentado tú, pues casi nada, ¿no? sí. Y en este caso, bueno, pues tenía esa vertiente terrorífica que Shadow of the Comet pues lo bordaba, ¿no? Pues sí, es un videojuego que también recomiendo y que seguramente tampoco será complicado de poder jugar a través de algún emulador o algo así. Nos vamos al 96, Fantasmagoria, de Sierra Entertainment. Cuéntanos, Jesús. Bueno, aquí un eslabón más en la cadena que une al videojuego y el Y cine. al cine, sí, señor. Y en este caso, lo que Sierra quiso probar fue, digamos, directamente no recrear una historia cinematográfica con, con píxeles y tal, no, no, directamente se pusieron a grabar escenas de vídeo de imagen real dirigidas bueno, Roberta Williams, que es una pionera, ¿no? En el género de la aventura. Ya lleva muchos años realizando aventuras gráficas de todo tipo y aquí da un paso más, ¿no? Como digo, pues prácticamente reúne a un casting de películas y los dirige, graba una pechada de horas, ¿no? Porque eran 5 CD-ROM de la época, que para la época eso de ir cambiando el CD para ir Sí, siguiendo sí. la trama tenía tela, ¿no? Los que Tenía lo hemos tela. sufrido, la verdad que sí, pero ahora lo piensa y tenía hasta su encanto, Sí, ya sí, sí. con la perspectiva del tiempo. Bueno, pues la trama de Fantasmagoria nos situaba en la piel de Adrian Delaney, un novelista que vivía una novelista, perdón, que vivía en Boston con su marido Donald Gordon, que era un fotógrafo de éxito, ¿no? Un hombre que le da por recorrer la costa de Nueva Inglaterra
buscando, bueno, pues ubicaciones misteriosas, ¿no? Perturbadoras. De hecho, da con una extraña mansión del siglo XIX. Le gusta tanto, supongo que estaría barata, porque la compra al contado, ¿no? Directamente y se va allí a vivir. Una vez más, el tropo de la casa encantada, ¿no? Sí. Pues nada, pues se van allí a vivir. El fotógrafo convence a la novelista porque dice que allí va a mejorar su creatividad y no dudo que mejore, ¿no? No sé en qué dirección, pero bueno, supongo que la terrorífica seguramente. Y nada, bueno, poco a poco vamos descubriendo lo que hay, el trasfondo que tiene esta mansión. Pues perteneció a un mago ilusionista del siglo XIX. Hay una historia escabrosa, ¿no? Allí murieron sus esposas, su hijo, murió el propio mago. Y hay un espíritu maligno que empieza a poseer al marido y a liarla, ¿no? Un, Básicamente. un clásico. Un Vale, clásico. sí, no se rompió mucho la cabeza. Aquí lo novedoso era bueno, que era una película interactiva, ¿no? Que Claro. nosotros íbamos decidiendo la trama un poco con nuestras acciones. Y además este videojuego tuvo alguna que otra polémica, ¿verdad? Sí, 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 porque, bueno, hablamos al principio de escenas de gore. Sí, Claro, y no es lo mismo hablar de escenas de gore en un juego de Atari, ¿no? En el que prácticamente el claro. gore son tres cuadraditos de color rojo. Ya en el 96 se podían hacer otras cositas, claro. Sí, aquí estamos hablando de gore, de una película, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Había decapitamientos, incluso había una escena en la que parecía forzarse de forma sexual a la protagonista, un conato de violación y tal, y todo eso pues montó cierta polémica que como muchas otras veces pasa, la polémica lo que hizo fue encumbrar la fama del videojuego, ¿no? Que hablen de mí aunque sea malamente, ¿no? Esto es Sí, una sí, verdad eso. como un templo, eso es así. Otro clásico, efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues hemos llegado a lo, como tú bien dices, sueles decir, los reyes del survival. Estamos hablando de dos sagas que yo creo que la mayoría de nuestros oyentes conocerán, que empezaron hace muchos años, pero que todavía siguen vigentes, que siguen saliendo remakes, nuevos juegos, y bueno, eso es son dos sagas muy, muy, muy exitosas y que nos va a citar. Empezamos por Resident Evil o Resident Evil, no sé cómo te gusta a ti. Sí, como te gusta a ti pronunciarlo. Yo suelo decir, yo siempre he dicho Resident Evil, pero ahora se dice con su formato inglés Resident Evil. Hombre, más postureo, ¿no? Lo de Evil, ¿no? Como tú quieras. Nos Hombre, van a yo, entender igual. Yo recuerdo que cuando la primera vez que puse el CD en mi Sega Saturn, en este caso, pues lo primero que vi fue la introducción, ¿no? Que era increíble. Por cierto, con personajes reales, ¿no? También una especie de corto, ¿no? De terror en el que una brigada militar de operaciones especiales, los STARS, pues se aproximan a una casa extraña, otra vez la casa encantada, ¿no? En este caso la mansión Spencer. Y claro, este comando, ¿no? De operaciones especiales, pues empieza a sufrir el ataque de una especie de lobo, una bestia que no se ve muy bien cómo es y tal, y ya del tirón, ese vídeo, esa escena corta, te mete en tensión, ¿no? Te introduce del tirón en la trama bueno, que culminaba esta escena con una voz en off que decía Resident Evil y de ahí que ya se me quedara marcado en el cerebro, ¿no? Sí, De, sí, sí. de cómo se pronunciaba. En fin, Resident Evil, al fin y al cabo, su metodología de juego no hace más que extender esa semilla, ¿no? que ya germinaba con Alone in the Dark. De nuevo tenemos una casa, tenemos enfoques cinematográficos, cámaras puestas a conciencia en ciertas habitaciones para que nos dé, digamos, la mejor perspectiva para darnos el susto, ¿no? O para ponernos en primer plano el zombie que salía del armario, por ejemplo, y tal. Y bueno, pues aquí es verdad que no tenemos esos objetos misteriosos, esa magia negra, incluso que yo sepa, no hay dioses primigenios, ¿no? En Resident Evil. Pero bueno, volvemos otra vez a rescatar el viejo concepto del muerto viviente, ¿no? Por lo demás, bueno, pues Resident Evil, la verdad es que asustó a millones de personas
poniéndolos en tensión en escenas. Me acuerdo, ¿no? Como cuando manejabas a Jill Valentine, una de las protagonistas, se metía en una habitación y empezaba el techo a bajar poco a poco y tenías que hacer, bueno, pues utilizar un objeto y tal rápidamente antes de que te aplastara, ¿no? Son cosas bueno, que tenemos en mente y que se nos han quedado grabadas y, por supuesto, una vez más, survival horror, ¿no? Una pecha de enemigos, muy poca munición, la necesidad de ir grabando, que grabamos, por cierto, en máquinas de escribir, eso era un punto, ¿no? Cuando grabamos la partida, ¿no? Teníamos que grabar cada cierto tiempo porque si no perdíamos el progreso. Era muy complicado curar la salud que nos iba, digamos, disminuyendo con los ataques de los zombies y tal. Total, pasar lo peor que tú sabes, ¿no? Que el Cádiz Club de Fútbol cuando llega mayo y se tiene que salvar a última hora. Cuando faltan 2 o 3 jornadas y todavía no está salvado. Eso Efectivamente. Eso es. Sí, la mejor definición que se me ocurre es esa, ¿no? Pues la verdad es que Resident Evil no sé cuántos títulos pueden ir en la saga, ni idea. Pero yo recuerdo, por ejemplo, uno de los que recuerdo con mucho cariño, no es el mejor de la saga probablemente, pero lo recuerdo de haberlo jugado, haberlo disfrutado y haberlo sufrido también en su momento, es el 4, que tenía la particularidad de que estaba vamos a dejarlo entre comillas, ambientado en España. Se supone que estaba ambientado en España, en un pueblo del norte de España. De hecho, cuentan que Capcom envió incluso una expedición, hizo un viaje para documentarse, pero yo creo que hicieron de todo menos documentarse, creo yo, ¿eh? Porque eso de ver, bueno, lo de los guardias civiles que aparecen al principio, recuerdo en un Seat Panda, escuchando flamenco, bueno, puedes decir, bueno, es un topicazo, vale, eso lo han querido meter, bien. Pero ese acento latino mexicano de los habitantes del pueblo, expresiones como ándale, que hay que madre, eso muy, muy español no es. También recuerdo que aparecía la peseta. Sí, sí. Que claro, el Resident Evil 4 es de 2005, la peseta desapareció en 1999. O sea que son cosas que aparecen unas inscripciones de sacrificios humanos de estilo azteca, que tampoco es que sea muy, muy español. La verdad es que me llamaba mucho la atención eso, que era un intento como de situarlo en España, pero la verdad es que el trabajo de documentación ahí falló algo, ¿eh? Bueno, si Misión Imposible 2 se situó en España y mezcló la Claro. falla con la Semana Santa, cualquier cosa es posible, ¿eh? Efectivamente. Luego es verdad que la ambientación a mí me encantó, te mete en la historia hasta dentro, todo. Es que la verdad es muy divertido, a la vez se sufre bastante porque además yo recuerdo que en esa época era de los que me gustaba ponerme a oscuras a jugar a ese tipo de juegos para meterme más en la historia y la verdad es que se pasaban sustos bastante considerables. Bueno, Jesús, pues vamos, si te parece, a la otra gran saga. Luego te voy a preguntar si te quedas con una o con otra. Sí, yo sé que a lo mejor esto es como preguntar a quién quieres más, papá o mamá, pero bueno, yo tengo la preferencia clara. Pero bueno, nos vamos con Silent Hill. El primero es de 1999 y es de Konami. Cuéntanos. Bueno, para entrar un poco en materia, vamos a narrar lo que sería la introducción del juego. La introducción, Harry Mason abre los ojos y a pesar de ello sabe que está viviendo una auténtica pesadilla. Lo último que recuerda es haber pegado un volantazo con su vehículo y tras recuperar la conciencia, pues han cambiado muchas cosas. De hecho, la más alarmante es que su pequeña hija, Cheryl, pues ya no está con él. Así que poco a poco Harry va recuperando recuerdos, como fogonazos de un faro en una noche negra. Él estaba conduciendo el coche por una carretera muy, muy mala, carretera secundaria, y se aproximaba a un pueblo llamado Silent Hill. Iba junto a su hija, bueno, él quería descansar, ¿no? con ella unos cuantos días,
y que recuerda también que el volantazo que pegó no fue fortuito, ¿no? Lo que intentaba era esquivar a una joven que se había materializado en la carretera de forma súbita. Todo lo que pasa a continuación es perturbador, ¿no? Porque a Harry no le queda más remedio que adentrarse en ese pueblo que hemos comentado, ¿no? Extraño pueblo de Silent Hill, donde pervive una niebla constante, donde no se escucha nada, ni un alma, hasta que de repente se llega a escuchar cosas que uno piensa que mejor que no se escuchara nada, ¿no? Porque, Sí, sí. porque empiezan a pasar cosas muy, muy chungas, ¿no? Una misteriosa sirena que retumba por los callejones. Harry cree distinguir a esa niña que estuvo a punto de atropellar y de repente, bueno, pues el mundo de Silent Hill cambia y pasa a tener un aspecto decadente, oxidado y lo peor de todo, una serie de criaturas abominables que empiezan a amenazarle, ¿no? Es un comienzo, creo que, de los mejores que yo recuerdo en el mundo del videojuego, por lo menos bueno, para ponerte, como decimos, en materia, ¿no? Para decir al jugador que lo va a pasar mal y que en este caso, ya entroncando un poco, ¿no? Con lo que comentabas antes, creo que marca una diferencia muy clara respecto a Resident Evil. Porque Resident Evil también lo pasamos mal, está claro. Hay zombies, hay criaturas y tal, pero el componente de acción siempre lo ha tenido más presente, ¿no? Aquí la acción no es tan protagonista, aquí es más ese terror psicológico que castiga al jugador con imágenes extrañas, ¿no? O con sucesos que no tienen explicación aparente hasta que vas avanzando en la trama y vas uniendo puntos, ¿no? Del argumento. Sí, de hecho, cuando antes te he dicho que te iba a preguntar que cuál de las dos sagas era tu preferida, evidentemente teniendo en cuenta que son muy distintas en ese aspecto. Son las dos joyas de la corona, digamos, del Survivor, pero es verdad que Silent Hill es una obra maestra del terror psicológico, que de hecho es lo que a mí me hace decantarme por ella. A mí, yo la verdad es que es de esto que se dice qué bien tan mal o qué mal tan bien, porque lo estás pasando muy bien, te encanta jugar a ese videojuego, pero al mismo tiempo lo estás pasando fatal, porque Silent Hill es un juego muy, muy perturbador. Yo creo que es de lo más perturbador que recuerdo. Y a mí es una saga que particularmente siempre me ha encantado y siempre recomiendo a quien no la conozca pues que se meta con ella porque merece mucho la pena. Además, es un juego que fue calificado de experimental, ¿no? Por Konami, por sus creadores, porque claro, nunca se había llevado esa sensación de terror psicológico al videojuego con tal intensidad. Podemos aquí de nuevo mencionar referentes cinematográficos ineludibles, ¿no? Pues Twin Peaks, por ejemplo, de David Lynch, o La escalera de Jacob, de Adrian Lyne, que si recordáis el movimiento espasmódico que tenían las criaturas de Silent Hill, ese de mover la cabeza, ¿no? A izquierda y derecha súper rápido, y veis la escalera de Jacob, que yo la recomiendo a tope, ¿no? Como experiencia también de horror psicológico, veréis de dónde viene ese efecto. Yo recuerdo con el Silent Hill 2 que el protagonista James Sunderland, que recibe una carta de su esposa Mary, que murió 3 años antes, y recibe una carta diciéndole que vaya a una pequeña ciudad turística donde ellos iban, de donde ellos fueron una vez de vacaciones y demás, y que tienen un recuerdo personal para ellos, y esa pequeña ciudad turística, ese pueblo, es precisamente Silent Hill. Entonces él decide ir a Silent Hill a ver por qué demonios le ha llegado a él una carta de su esposa muerta hacía 3 años. Y yo recuerdo también las escenas, como tú dices, la ambientación, esa niebla, ese óxido, esa oscuridad, esos ruidos en primer plano, pero también lo que se escucha de fondo que perturba incluso más. Ese cabeza pirámide icónico, ese personaje, no sé, a mí realmente me parece unos juegos magníficos y que recomiendo. Yo de todos los que llevamos y de los que nos quedan, fíjate que yo creo que el Silent Hill es con los que más he disfrutado. Y de hecho vamos a tener en breve un capítulo nuevo de la saga, así que estamos de enhorabuena, ¿no? Qué bien, pues nada.
estaremos pendientes. Bueno, pues después de Resident Evil y de Silent Hill, vámonos con La Bruja de Blair, porque esto fue un pelotazo ya, como película, acuérdate, la que se lió. Pues, ¿qué podemos hablar de su conversión? Bueno, pues sí, pelotazo absoluto. Recuerdo de ir al cine y la gente ahí bastante acongojada, ¿no? Sí, En sí, la sí. sala y tal. Era una película impactante. No era la primera vez que se hacía el found footage, el documental falso, ¿no? Bueno, recuerdo alquilar en el videoclub en su día Holocausto Caníbal Sí, y uf. quedarme bastante chafado, ¿no? O sea, chafado en plan de impresión, ¿no? Que me dio la película y tal. En fin. Pero Que bueno, también hay una buena historia ahí detrás de una. Ya, eso igual la contamos aquí algún día, porque la verdad es que para quien no la conozca, tiene su miga también. historia macabra, ¿eh? Historia Sí, macabra. sí, muy macabra. Me acuerdo, fíjate, que mis colegas cuando vieron la película conmigo me dijeron, bueno, pero han muerto de verdad, ¿no? Claro, viendo los títulos de crédito diciendo, vale, pues tendría que poner RIP al lado de cada uno de los actores y tal, eso es verídico, ¿no? En fin. Bueno, lo cierto es que La Bruja de Blair no fue solo esa película cámara en mano donde todo se movía a mucha velocidad, ¿no? Y había primeros planos chungos, ¿no? Había, creo que más interesante aún que todo eso, es una especie de lore, ¿no? De historias creadas en torno a lo que fue La Bruja de Blair, que son muy interesantes, que dieron para videojuegos como Rustin Park, ¿no? Que es el que estamos hablando ahora, del año 2000, para otros videojuegos e incluso para novelas y tal, y una segunda parte cinematográfica, y que yo recomiendo al que le interese el tema de, bueno, de adentrarse en este pequeño universo porque es muy, muy interesante, ¿no? En este caso, bueno, pues Rustin Park, el protagonista malvado, ¿no? del juego, fue un asesino de niños, según esta mitología, que residía en los bosques de Barkisville, en Maryland. Ahí es donde transcurre, ¿no? la película, esa cabaña aterradora, ¿no? Que se ve al final de la película y tal. Y bueno, pues en el juego nosotros llevamos a un detective con dos pistolas, sí, un detective bastante chulo, ¿no? Y tal, que se adentra en los bosques, pero aún así, aunque el detective parezca muy echado para adelante y tal, la ambientación del juego gráficamente era descomunal, sobre todo por el tema de la iluminación, ¿no? La iluminación iba generándose de forma dinámica conforme nos avanzamos en el bosque, alumbrando con nuestra linterna y tal, generando sombras, creíamos ver monstruos donde no los había y tal, y el sonido también pegó un salto de calidad, ¿no? Para escuchar, bueno, pues todo tipo de lamentos, aullidos, una música tenebrosa. En fin, yo, fíjate que recuerdo lo que es la primera escena del juego, que estamos encerrados, bueno, encerrados no, estamos digamos dentro de una habitación en un motel de mala muerte, ¿no? De carretera, junto al bosque, y nos despertamos en medio de la noche y empiezan golpes muy, muy fuertes en una puerta, ¿no? Creemos que es la puerta de la habitación, la abrimos, no hay nadie, continúan los golpes y entonces nos damos cuenta de que los golpes vienen de la puerta del baño que hay en la habitación. Oh, Y claro, cuando vamos a abrir la empezamos bien. puerta, sí, sí, esto es para abrir boca, ¿no? Cuando vamos a abrir la puerta, bueno, pues tú tienes el corazón en la boca ahí a tope, ¿no? A ver qué vas a encontrar. Y bueno, a partir de ahí yo creo que es una experiencia brutal para el que disfrute con juegos, con películas, con historias de terror. Y volvemos a la conexión cine-videojuegos, que como vemos está presente desde el principio. Bueno, vamos avanzando en el tiempo. Ya estamos en 2007. Esto ya es otro saltito desde 2000 de Rustin Park a 2007, donde aparece pues un clásico moderno, podríamos decir, Death Space. Cuéntanos, Jesús. Bueno, Dead Space fue creado por Visceral Games con Glenn Scofield a la cabeza, que se dijo que claro, que hay un tipo de terror cinematográfico, por supuesto, ¿no? Bueno, y también deudor de muchas obras literarias y tal, que es el terror espacial y que llevado al videojuego pues no había tenido mucho éxito, ¿no? De hecho hay muchas
conversiones de película a videojuego de Alien que salieron regular nada más, ¿no? Así que este 2007, cuando sale Dead Space, la gente, los fans de Alien que estábamos por ahí esperando un juego de este tipo, ¿no? Pues nos pusimos muy contentos de que la nave de Dead Space, que era una especie de Nostromo, la nave Ishimura, ¿no? Pues, digamos, recreaba este terror de un ingeniero que va a esta nave, la nave Ishimura, llega allí, hace tiempo que la nave deja de dar señales de vida, los tripulantes no saben qué ha pasado con ellos bueno, pues tenemos que ir explorando esta nave habitación por habitación para ir recogiendo el hilo de la trama de todo lo que ha ocurrido ahí dentro, que como podéis imaginar, pues no es nada agradable, claro. Y es verdad, ¿no? Que el hecho de encontrarte solo en el espacio, recuerdo ese famoso eslogan, en el espacio nadie podrá escuchar tus gritos, ¿no? De Alien, pues aquí se ve plasmado de forma sublime, de forma brillante, ¿no? Porque, bueno, Isaac Clarke, que es el protagonista, el ingeniero protagonista del juego, pues prácticamente se encuentra con un percal en el que hay muchos cadáveres de la tripulación de la nave, hay grabaciones de sonido que te cuentan poco a poco qué ha ido pasando, ¿no? Te recrean escenas de terror. Donde tú solo escuchas la narración de la víctima, ¿no? Antes de caer a manos del bicho de turno, y aquí la imaginación rellena los huecos que tú no ves y es muy, muy potente, ¿no? En fin, aquí en este Dead Space pues se combina en tercera persona tanto exploración como habilidad y resolución de puzzles y tal, y mucha acción, ¿no? Isaac Clarke, nuestro protagonista, es capaz de encontrar armas de última tecnología que van cortando las extremidades de los bichos que aparecen en el juego, ¿no? Bichos que se llaman necromorfos y que no son otra cosa que los propios cadáveres de los tripulantes que se han convertido en cosas terribles con enormes mandíbulas y garras afiladas, ¿no? Que nosotros tenemos que ir cortando antes de que nos ataquen y acaben con nosotros. Y todo esto está muy guay, toda esta recreación del horror espacial, pero es que aún hay más, ¿no? Porque la gente de Visceral también jugaron con el concepto de la cordura y la locura. Como sabemos, nos retrotrae a la obra de Lovecraft, al juego de rol, ¿no? Ya lo hemos citado varias veces y aquí vuelve porque es que es indudable. Aquí en Widowmanos Podcast ya hemos hablado varias veces, no a lo mejor directamente incluso sin hablar directamente de H.P. Lovecraft, pero ha salido mucho y es que es indudable que la influencia de este autor en todo lo que conocemos hoy como terror y más en este tipo de terror es que es impepinable, vamos, es increíble. Sí, sí, es increíble y claro, hasta que no, a lo mejor no haces recopilaciones, análisis como el que estamos haciendo, no eres consciente de la magnitud de hasta dónde ha llegado su influencia, ¿no? Es increíble. En fin, de Dead Space lo que podemos decir como buena noticia es que hace muy poco que ha salido un remake que, bueno, que mejora los gráficos y tal y los adapta para las consolas de última generación bueno, que es muy fácil hacerse con él y volver a disfrutar o pasarlo mal, como tú comentabas antes, ¿no? Con el horror espacial. Sí, sí, nos gusta pasarlo mal con los videojuegos, a mí me encanta, desde luego. Y bueno, pues fíjate que estamos hablando de Dead Space 2007, nos vamos a ir a 2013 ahora y llevamos ya un ratito hablando de videojuegos de terror, pero todavía hasta ahora no habíamos citado ninguno de una compañía española. Vamos a citar el primero, que es otro videojuego al que jugué hace, pues yo creo que hace unos 9 años o por ahí, más o menos. Y recuerdo, se llama The Last Door, ahora vas a hablar de él, es de The Game Kitchen, en 2013. Y recuerdo que jugué a este videojuego en una tablet y
sin ningún tipo de expectativa, porque los gráficos, yo decía, joder, un videojuego de 2013, estos gráficos tan pixelados que no tienen definición alguna, ¿cómo me va a gustar esto? Pero tío, empecé a jugar y me enganché de una manera alucinante, ¿eh? Cuando esa música que lo envuelve, esa ambientación, esa historia. Cuéntanos si quieres un poquito de qué va, o si quieres, vamos, si quieres lo cito yo muy brevemente. La historia comienza a finales del siglo XIX, octubre de 1891, Jeremiah David recibe una carta de su amigo Beechworth, que era un amigo de la infancia, es compañero de clase en un internado de Escocia, en la que le advierte de un peligro que está por venir. David decide averiguar a ver qué es lo que está pasando. Viaja a la mansión de Beechworth en Sussex y después de buscar por toda la casa se encuentra a su amigo ahorcado con un mensaje diciéndole que debe recordar su pasado volviendo a la escuela en el que ambos estudiaron. Y a partir de ahí se desarrolla una historia que la verdad es que es alucinante, me gustó muchísimo, tanto cómo estaba desarrollada como los puzzles, las historias que había que ir solucionando, resolviendo misterios y demás. No sé, la verdad es que me sorprendió muchísimo. Jesús, tú jugaste a The Last Door, imagino, y ¿qué nos puedes contar de él? Bueno, estaba dividido en varios capítulos, jugué al primero solamente. Hay que decir que son los primeros pasos de Game Kitchen, una compañía andaluza, sevillana para más señas, que años después pegaron un pelotazo brutal con Blasphemous, ese título en el que se utilizaba la imaginería de la Semana Santa y de tradición religiosa, ¿no? Andaluza y tal, y bueno, pues ahí, desde luego, pues lograron vender millones de unidades, pero en The Last Door fueron, como digo, su primer contacto con el terror, por así decirlo, pues la verdad es que hicieron un juego muy, muy apañado, ¿no? Yo creo que si yo me quedara con algo sería con esa banda sonora de corte gótico, ¿no? Sí, Que sí, nos sí. retrotraía las historias del siglo XIX y tal. Muy, muy chula, muy chula. Y volvemos a un claro homenaje a Lovecraft, mezcla de Lovecraft y Poe, que una vez más, aparece en este repaso de videojuegos de terror. Bueno, Jesús, ya nos estamos acercando a la actualidad. Nos vamos a 2014. Ya estamos hablando de consola de PS4 y hablamos de PT. O bueno, cuéntanos, ¿qué era PT? Bueno, pues yo creo que de lo más peculiar que vamos a hablar Sí, en el monográfico, PT sí, sí. esconde, bueno, un título que era muy simple, ¿no? Era Playable Teaser, o sea, un adelanto jugable de lo que iba a ser algo mucho más grande, ¿no? Un título de terror que al final jugamos a esa demo llamada PT, en el que, bueno, todo el mundo se quedó flipado, todo el mundo en shock, enganchado a esa mecánica y por supuesto, pues aterrado con los sustos que escondía, ¿no? ¿Quién estaba tras PT? Bueno, pues tras PT estaba nada menos que Hideo Kojima, japonés ilustre en el diseño de videojuegos. Si nombramos Metal Gear, yo creo que todo el mundo sabrá de qué hablamos, ¿no? Y también estaba el cineasta Guillermo del Toro, ¿no? Bueno, ya sabemos, ¿no? Otro maestro del género fantástico, con ese toque tan personal, ¿no? Tan oscuro que tiene. Y finalmente, pues estaba involucrado Norman Reedus, que es el Daryl de la serie de televisión de Walking Dead. Bueno, todo esto de alguna manera salía en la demo, que para resumirlo brevemente sería una especie de Día de la Marmota Shungo. ¿Por qué era así? Bueno, pues se desarrollaba en primera persona, entramos en una mansión abandonada y empezamos a recorrer largos pasillos, abriendo puertas, veíamos una serie de cuadros, mobiliario polvoriento, todo abandonado. Llegábamos a unas escaleras y entonces todo se repetía, ¿no? Entramos en un bucle, pero claro, la cosa había cambiado para peor.
Era como si todo fuera corrompiéndose, los cuadros eran espeluznantes, empezaban a aparecer criaturas espectrales, escuchar susurros, gritos y tal, y teníamos que, de alguna manera, pues interactuar con esos objetos a modo de aventura gráfica para avanzar en la trama. Bajar unas cuantas veces más las escaleras hasta que ya el último nivel era prácticamente el infierno, ¿no? Era una metodología muy, a ver, era muy sencilla, no innovaba porque el tema bucle o Día de la Marmota ya se ha utilizado varias veces, pero no de esta forma, ¿no? No mezclando el terror como hacía PT, que todos nos quedamos diciendo, bueno, si esto es el playable teaser, si esto es la demo, ¿cómo será el juego completo? Bueno, pues ¿Y nunca lo qué pasó? sabremos. Efectivamente, ¿qué pasó? Nunca lo sabremos porque se quedó cancelado el proyecto. De hecho, fíjate tú, que PT se iba a convertir en Silent Hills, una nueva entrega, ¿no?, de la saga que hemos comentado antes, pero bueno, las desavenencias de Kojima con Konami, en fin, y varias cosas que pasaron ahí, hizo que PT fuera un juego o una demo de culto que se guarda como oro en paño en algunas PlayStation 4. Resulta que este juego se bajaba de la tienda digital de Sony y lo quitaron de un plumazo, ¿no? Cuando se rompió el proyecto. Con lo cual, si tú te lo habías descargado, muy bien, lo puedes jugar y si no, nunca más podrás volver a tener acceso a este título que se convierte en una especie de leyenda. Pues sí, la verdad es que es una historia curiosísima porque, claro, no es un videojuego como tal, pero viendo lo que has contado, yo creo que podría haber sido algo potente, ¿eh? Totalmente. De hecho, hubo un montón de gente de pequeños estudios que utilizaron la fórmula de PT y bueno, pues hicieron juegos con una mecánica parecida, ¿no? Esto de ir en primera persona, ir dando vueltas por la misma casa, desbloqueando habitaciones y tal, y que todo se fuera emborronando y poniéndose más chungo, pues creó precedente, fíjate. Pues mira, ahora vamos a pasar a otra cosa. Porque es verdad que a través de YouTube nos han llegado historias, se han creado leyendas, se han creado creepypastas, historias que hoy en día casi todos conocemos, pero que en origen aparecieron ahí. Quiero que nos hables también, porque esta historia también la cuentas en tu libro, en Expediente V, y quiero que nos hables del Slenderman, en concreto de H. Pages de 2012 de Parsec Productions. Bueno, pues un juego que se basa en Slenderman y que lo más importante aquí no es el juego, curiosamente. Lo más importante es todo lo que tiene detrás, ¿no? Cómo llega, ¿no?, a convertirse en un juego y qué tiene de importante, ¿no? A ver, el Slenderman comienza su figura, ¿no?, su creación como personaje mítico. Comienza en un foro de internet en el que el usuario Víctor Surge pues, decide participar en una especie de concurso en el que ganaría aquel que hiciera el montaje fotográfico más aterrador. Y está claro que ganó de calle, ¿no? Él creó Slenderman. Cogió una foto de unos niños en un parque que formaban un corrillo en torno a una criatura muy alta, sin facciones en el rostro y con tentáculos saliendo de su cintura. Ganó de calle, está claro, ¿no? Pero nunca pudo imaginar lo que iba a suceder, las consecuencias, ¿no?, que iba a tener esa criatura, ¿no? Porque como sabemos hoy día, Slenderman se ha convertido en figura clave de la cultura popular de la leyenda urbana e incluso, bueno, ha protagonizado películas en Hollywood, ¿no? Que no es poca cosa. Pero claro, al principio, como digo, fue un mensaje en un foro y una de las cosas que hizo que Slenderman traspasara fronteras fue el juego que tú has comentado, ¿no? Slenderman, las 8 páginas. Un juego muy simple, un juego en primera persona donde teníamos que recoger 8 trozos de papel escritos por el propio Slenderman en un bosque que de vez en cuando, bueno, pues salía la figura del bicho este y nos daba un susto.
Lo cuento así un poco con desgana porque realmente el juego era bastante malo, ¿no? No tenía mucho intríngulis, era simplemente dar vueltas por este bosque y de repente, claro, no te esperabas que viniera el Enderman y te daba un susto. Bueno, pues este juego lo cogieron ciertos youtubers, bueno, con millones de seguidores, empezaron a jugar a él, al juego, y empezaron a retransmitir sus partidas, digamos, asustándose, ¿no? La gente estaba deseando que saliera Slenderman para ver el susto que se llevaba el youtuber. Esto tuvo una repercusión tan brutal que hizo que Slenderman ya lo conociera, bueno, todo el mundo. Fuera universal prácticamente, ¿no? Así que, bueno, el juego, como digo, era un título muy menor, ¿no? De una empresa llamada Parsec Productions, que, bueno, que hizo algo muy simple, pero que provocó que hoy día pues, sea una de las figuras más populares, ¿no? Del terror moderno. Y como he dicho, pues en tu libro Expediente X, uy, Expediente X, ¿tú te crees? La inercia de la serie, Claro. Expediente V, Misterio y Videojuegos, pues ahí citas, hablas del Slenderman, entre muchas otras historias. Si te parece, terminamos esto es curiosísimo, porque yo siempre he tenido así como... Siempre me ha llamado mucho la atención una atracción, repulsión, no sé cómo llamarlo. Eso de la Deep Web. Que nunca he tenido muy claro qué es lo que hay ahí metido. Pero quiero que nos hables también de Sat Satan, que también citas en tu libro, ¿verdad? Sí, y me lo he reservado para el final porque cronológicamente encajaba, pero también porque yo creo que es un fin de fiesta bastante potente, ¿no? Yo diría que Sí. si hay un juego que nos produzca pesadillas de todos los que hemos mencionado, seguramente sería este, ¿no? Bueno, comentabas, Ismael, que es la Deep Web. Yo diría que la Deep Web es el reverso oscuro de Internet. Comentabas también que no sabes muy bien qué hay allí y creo que es mejor no saberlo, ¿no? Creo que a veces la ignorancia es positiva, ¿no? En este caso, ¿no? Ahí No he hecho mucho por saber tampoco, ¿eh? mm, No. mejor, Prefiero no saberlo. mejor así. Bueno, se supone que allí pues puedes encontrar todo tipo de cosas ilegales. A ver, no es fácil acceder, ¿no? Necesitas un navegador muy concreto y, bueno, saber buscar en sitios precisos para encontrar información. Resulta, y voy a utilizar otra vez la expresión cuenta la leyenda, porque forma parte de una leyenda, ¿no? Que había un youtuber irlandés llamado Jamie Farrell que tenía un canal de YouTube llamado Obscure Horror Corner, algo así como, bueno, pues el rincón de los juegos de terror, ¿no? Donde pues él realizaba un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Retransmitía partidas jugando a videojuegos de terror, como podía ser Slenderman, por ejemplo. Pues un día, Farrell, en junio de 2015, encontró un título que era muy peculiar, ¿no? Que era este Sad Satan. Y colgó lo que sería el primer vídeo jugando a Sad Satan. Y él decía, él reconocía que se sentía muy incómodo, que era el juego más terrorífico de los que hubiera probado en su vida. Y bueno, ¿qué tiene este juego, ¿no? de peculiar? Pues en este juego hay muchos tropos que ya hemos comentado, ¿no? El bosque siniestro, la vista en primera persona, una casa donde hay algún tipo de misterio, pero todo cambia cuando entras en la casa, ¿no? La visión cambia a blanco y negro, las paredes parecen como si tuvieran texturas orgánicas, como si estuvieran vivas, y de repente encontramos personajes extraños de baja estatura que están como agarrotados, ¿no? Con las facciones deformadas, que no se mueven, que nos observan y nosotros pasamos al lado de ellos y se nos quedan mirando. Y de repente, bueno, pues pasan cosas, ¿no? Se muestran fotos como si fuera Polybius, ¿no? Flashes, donde vemos fotos perturbadoras como imágenes de psicópatas, vemos, bueno, o algún tipo de foto de película de terror o incluso, mucho peor, puede ser, de escenas macabras reales, ¿no? Que han sucedido. Hay melodías fúnebres, hay cánticos que parecen extraídos de sectas satánicas,
lloros, lamentos, hay de todo, ¿no? De todo para perturbarte. Nada, nada va a ser amable si juegas a Sad Satan. ¿Cómo seguía esta leyenda que contaba de Jamie Farrell, del youtuber? Bueno, pues sigue y concluye cuando sube su quinto vídeo de gameplay jugando a Sad Satan al canal. Al quinto deja de subir vídeos. De hecho, desaparece de la faz de la Tierra. Nadie sabe el paradero de Jamie Farrell, que en su quinto vídeo empieza a describir como una especie de paranoia, ¿no? Como si le persiguieran, como si el juego hablara a través de él y se viera amenazado de alguna manera, ¿no? Bueno, esto es el comienzo o el final, mejor dicho, de la leyenda, y a partir de aquí empiezan, bueno, los comentarios de la gente. Vale, pero Jamie Farrell no fue una persona real, ¿no? ¿O sí? Se supone que sí, se supone que sí. Se supone que era la persona que... O sea, ¿Jamie Farrell es parte de la leyenda o está basado en un youtuber real? No, es un youtuber real. Ajá. Por lo menos era el que gestionaba el canal de Obscure Horror Hornet, que se puede visitar hoy día, ¿no? Este canal. Está todavía activo, lo que pasa es que, claro, que dejó de subir vídeos en esta fecha, en 2015, porque, en teoría, murió, desapareció, pasó a otra dimensión, vete tú a saber, ¿no? Qué curioso. Por eso te digo que ahora se disparan las teorías, ¿no? Es que Farrell fue el creador del juego e hizo creer a la gente que estaba jugando a algo que se había encontrado, pero realmente quería transmitir algo satánico. Claro. Había frases de Charles Manson cuando jugabas a Sad Satan, ¿no? En plan, bueno, en lo que decía él, o sea, una de sus locuras, ¿no? De si quisiera empezar a matar gente, ya no quedaría ninguno con vida, ¿no? Cosas así muy, Muy bien. muy amenazadoras, ¿no? Bueno, Jesús, tú tienes una historia también personal con este videojuego, con esto que nos estás contando, ¿no? ¿Qué te pasó? A ver, bueno, básicamente yo como soy un profesional, ¿no? Y Sí. me quise inmiscuir, me quise documentar todo lo posible para meter este juego en el libro, pues Ujú. logré encontrar una copia digital del juego, me la bajé, jugué un rato y después la borré instantáneamente, ¿no? No quería saber mucho más de él. De hecho, yo creo que jugué a una versión edulcorada, ¿no? Dicen que el juego original pues era mucho más cruento, pero bueno, por lo menos pude probar todo aquello que he contado, ¿no? Esas imágenes espeluznantes, esos ruidos extraños cuando jugabas y tal. Y bueno, a raíz de ello, pues empecé a investigar un poco más y llegué a la conclusión, o más bien hay gente que en los foros llegan a la conclusión de que Sad Satan era una especie digamos, de metáfora de lo que sería la mente de un abusador sexual infantil, digamos. Fíjate tú Vaya. hasta dónde llega la Uf. historia, ¿no? Claro, esas criaturas que veíamos en el juego se supone que eran niños y era una especie de limbo mental, ¿no? Ujú. De ese asesino, de ese criminal. Bueno, muy Pues la gore. verdad, sí, sí, la verdad es que más allá de los videojuegos de terror que hemos citado y de la temática de terror de los videojuegos, hemos comprobado que hay historias que rodean a esos videojuegos que a veces son incluso más terroríficas que los propios programas. Bueno, Jesús, pues yo creo que hemos hecho un repaso bastante bueno. Lo dijimos al principio, son todos los que están, pero no están todos los que son, porque sería imposible repasar todos los videojuegos de terror, o al menos los más destacados que se han hecho a lo largo de tantísimos años, y habrá oyentes que tengan en mente, seguro, que hayan recordado en este ratito, pues juegos a los que con los que disfrutaran hace años o recientes incluso y que no están aquí. Pero bueno, tú lo has dicho, no estamos abiertos a quien quiera que hagamos un segundo volumen de hablando sobre videojuegos de terror, pues nosotros estaremos encantados porque es algo que nos gusta mucho. Y como también dijimos antes, hay imágenes en internet, hay vídeos de YouTube con el que veréis
con mucha más claridad todo esto que Jesús nos ha descrito muy bien para que lo pongáis, para que lo tengáis delante. Y están, por supuesto, los emuladores, esos emuladores maravillosos que os van a permitir jugar a la mayoría de los videojuegos que hemos citado hoy, ¿verdad, Jesús? Sí, sí. Muchos de ellos, bueno, están pidiendo a gritos, ¿no? Que los probéis, ya sea en emuladores o ya sean Sí, sí. los más recientes, bueno, pues adquiriéndolos en tiendas digital y tal. Y a modo de conclusión, mira, Ismael, yo creo que hemos citado a Poe, hemos citado a Lovecraft, hemos citado a George Romero, bueno, a Darío Argento. No hemos citado, por ejemplo, a Stephen King, pero podríamos haberlo hecho, ¿no? Porque hay Sí. juegos como un Dying, que no está en la selección, pero ahí está también, ¿no? Basado en las historias de, bueno, en este caso de Cliff Barker. Stephen King también tiene algún juego por ahí. En fin, lo que quiero decir que videojuegos, literatura, cine, todo está conectado, ¿no? Es un poco lo que comentamos al principio. No se puede denostar, no se puede poner en un escalón más inferior al videojuego. Yo creo que está al nivel, ¿no? de la máxima expresión de arte, y el que es friki, ¿no? Hablemos en propiedad del terror, el videojuego lo acoge en su salón oscuro y perturbador para que disfrute de experiencias como las que hemos comentado hoy. Pues sí, y muchas que seguirán apareciendo afortunadamente. Y como dijimos antes, aquello de que con 40, 50, 60 años jugar a videojuegos, eso no se debe, como que no. Al contrario, yo sigo disfrutando de los videojuegos y vamos, son, como tú dices, obra de arte. Igual que disfrutas en tu sillón viendo una película, disfruta jugando a un videojuego. Es una maravilla y desde aquí siempre también lo recomendamos. Bueno, Jesús, pues ha sido un verdadero placer hacer este recorrido por los videojuegos de terror que nos has presentado, y ahí están para quien quiera jugar a ellos, quien quiera disfrutarlos, quien nos quiera recomendar otros para hablar de ellos próximamente. Y bueno, te emplazo a tu programa, donde ya ha aparecido un par de veces y estoy seguro de que nos volverás a visitar pronto. Y aquí estaremos para hablar de estos géneros que tanto nos gustan, ¿verdad? Está claro, y si hay que hacer una segunda parte, estaremos ahí dispuestos. Nada, Ismael, un abrazo al equipo, un abrazo para ti y felices pesadillas para aquellos que las tengan. Un abrazo. Igualmente, Jesús. Muchas gracias. Un abrazo. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.